Es verdad. Siempre he sido nervioso. Extremadamente nervioso. Pero, ¿por qué decir que estoy loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos, sin destruirlos, sin embotarlos. Y de todos mis sentidos, mi oído es el más agudo. Puedo escuchar todo lo de la tierra y todo lo del cielo. He escuchado muchas cosas del infierno. ¿Cómo podrían pensar que estoy loco? ¿Cómo? ¿Cómo? Escuchen y observen. Con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Es imposible decir cuándo fue la primera vez que la idea entró en mi mente. Pero una vez concebida, me persiguió día y noche. No buscaba ningún objetivo. Yo quería mucho al viejo. Lo estimaba muchísimo. Nunca me había hecho nada malo. Me parece que fue su ojo. Tenía un ojo semejante al de un buitre, celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, gradualmente, me fui decidiendo matar al viejo y librarme yo mismo de ese ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. Si hubieran podido verme, jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. ¡Qué habilidad! ¡Cuánto cuidado! ¡Qué precisión! Todas las noches, a las 12, me acercaba a su puerta y giraba la manecilla. Despacio, despacio. Y la abría lentamente. Cuando la abertura era lo bastante grande para meter mi cabeza, levantaba una linterna apagada. La movía lentamente para no perturbar el sueño del viejo. A veces demoraba 1 hora entera en meter toda la cabeza, hasta verlo ahí, tendido en su cama. Es que un loco hubiese sido tan prudente como yo. Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, prendía la linterna. Muy cauteloso. Él enfocaba para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches. Todas las noches iba a su cuarto, pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible hacer el trabajo. Porque no era el viejo lo que me irritaba, era su ojo maldito. Y por la mañana, al amanecer, entraba a su cuarto y le hablaba afectuosamente, cordial, y preguntándole cómo había pasado la noche. De hecho, hubiese tenido que ser un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justo a las 12,
Lo iba a mirar mientras dormía. Al llegar la octava noche, procedí con más cautela que los días anteriores. El minutero del reloj ahora se mueve más rápido que mi mano. Nunca antes había sentido el gran alcance de mis poderes. Apenas podía aguantar mi sensación de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta. Y que el viejo ni siquiera soñaba con mis intenciones secretas o pensamientos. Quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente, como si se sobresaltara. El viejo cerraba completamente las cortinas. Era imposible distinguir la abertura de la puerta. Estaba oscuro. Comprendí que el viejo había estado despierto desde el primer leve ruido. Cuando me reí, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero no tenía remedio. Decidí prender la linterna. Estaba abierto y no podía ver más del viejo. Casi por instinto había dirigido la luz exactamente hacia el punto maldito. Y estaba abierto. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había llegado. La hora del viejo había llegado. ¿Qué quieres? Sí, estaba muerto. El viejo no volvería a molestarme. Estaba muerto. Más muerto que una piedra. Si aún creen que estoy loco, dejarán de pensarlo cuando escuchen con cuánta precaución escondí el cadáver. La noche avanzó y yo actué rápidamente.
Coloqué las tablas con tal precisión que ningún ojo, ni siquiera el suyo, hubiera detectado algún error. Buenas noches. Buenas. ¿Sí? Disculpe la molestia. Hemos recibido una llamada de algunos vecinos informando que hay gritos por acá. Gritos. Sí. No sé si sería mucha molestia que nos permitiera pasar a su casa. No, claro que no. Adelante, por favor. Gracias. Por acá. Encantado. Pasen. Gracias. Seguramente que fue la vecina que me escuchó quejarme por una pesadilla. De cualquier cosa llaman a la policía. Bueno, usted sabe cómo son los vecinos, ¿no? A veces se ponen un poquito nerviosos. Sí, pues siempre llaman por las puras, ¿no? ¿Desean algo de tomar? No, gracias. Muchas gracias. Acá vivo con un abuelito, pero él ahorita está de viaje. Pero les muestro la casa. Perfecto. Por lo menos ya saben que el muerto no está en la cocina. El comedor. Acá venimos a tomar desayuno siempre con el abuelo. Bueno, tiene muchas cosas, adornos. El cuadrito de la última cena. No está el abuelo, por si acaso, ahí. ¿Cómo? Sí. Ya. Sí. ¿Qué pasa? No, no pasa nada. Disculpe usted. Por acá, por favor. Sí, como no. Gracias. Y este es el cuarto del abuelo. Pero como él no está, yo me he venido acá a dormir. Porque es más grande. Me parece muy bien. Aunque no tiene por qué preocuparse, porque esta es una visita de rutina nada más. No, sí, me parece muy bien que la policía se preocupe. Bueno, es parte de nuestro deber, ¿no? Más bien, jefe, tome asiento. No se preocupe. No, por favor, por favor. Buena persona se le ve, muchacho. Jefe. Gracias. Señorita. ¿Desean algo de tomar? Gracias, de tomar nada.
Lo que sí voy a aceptarles la sillita para poder Por supuesto. bajar un poquito el cansancio, ¿no? Del día. Toma asiento. Gracias, mayor. Y el calor. Sí, bueno, el clima está un poquito alterado con esto de los movimientos, ¿no? Bueno, ¿y usted qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy bien, jefe, gracias. Todo tranquilo, por suerte. Se le ve buen muchacho, usted con buen semblante. Así que bueno. Sí. Me hace acordar justamente la reunión que tuve anoche. Sí, mayor. ¿La verdad que le comenté? Está en una reunión ya. Y en eso un amigo menciona sobre el burro. Le iba a contar algo del burro. Tú le dije, no la sé. ¿Cómo que no sabes? No te la puedo contar, me dijo, porque es un poquito larga. Pero lo más gracioso, ¿sabes cuál fue? Sí, mayor. O sea, que estaba que te miraba. Yo te vi, Fernández, ¿sabes? Te hacía ojito, aparte que estaba con una amiga. Estaba en su punto la chica. La sorpresa. No, pues esa es otra.